con el doctor Marcelo Arancibia. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, estamos viendo momentos difíciles porque realmente uno advierte, y lo escuchábamos más temprano, a Edita Carrió haciendo pie en este tema de instancia privada, que es la de violencia de género. En este caso toma alta notoriedad por tratarse del ex presidente de la Nación, pero básicamente creo que se daña mucho la imagen de la familia en algunos casos, y creo que la difusión es lo que marcaba Carrió, flaco favor le hace a una sociedad que está esperando también otras cosas de los gobiernos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esto que se está conociendo en la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, si bien no debe ocultar o desviar la atención de lo que está pasando actualmente en el país, sí es necesario que salga a la luz descarnadamente y que la justicia, esperemos que se exprese pronto y de una manera contundente a favor de la justicia, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos viendo que atrás de este personaje que fue Alberto Fernández, que además de ineficiente, ha tenido rasgos de corrupción y de violencia de género que lo muestran como realmente es o fue como presidente de la Nación un monstruo. Pero esto no es un caso aislado, esto es parte de una profunda decadencia ética, de una destrucción republicana por parte del kirchnerismo. Y a mí cuando estas cosas suceden se me vienen a la cabeza las palabras de Mariano Moreno allá en el lejano 1810, cuando él decía que si los argentinos no nos ilustrábamos, pongámosle ahora, no nos informamos, no tomamos conciencia, no reflexionamos por lo que está pasando en la Argentina, nuestra condena va a ser mudar de tirano sin terminar con las tiranías. Entonces, esto que hemos visto de Alberto Fernández, donde habían señales claras de un tipo violento, un tipo agresivo, antes de ser presidente de la Nación, cuando fue funcionario de Néstor y de Cristina Kirchner, era el que hacía los aprietes, era el que tiraba los carpetazos, era el que usaba la CIDE para hacer política desde las cloacas. Bueno, llegó a ser presidente de la Nación, sin votos, todos los votos prestados por Cristina Fernández de Kirchner, pensando Cristina Fernández de Kirchner que esa fórmula de los 70, Cámpora al gobierno, Perón al poder, iba a funcionar en el siglo XXI. Hay que recordarle que aquella fórmula de los 70 del siglo pasado no funcionó y terminó una catástrofe Argentina, y bueno, acá se repitió la historia, terminó una catástrofe con cuestiones gravísimas, una cuarentena no solamente mal administrada, sino con una doble moral que ha sido la que ha imperado durante el gobierno de Fernández. Nos marcaba con el dedo que si hacíamos algo en contra del distanciamiento, el aislamiento durante la cuarentena, nos iba a meter preso, mientras él estaba de fiesta en la Casa de Olivo, y no solamente estaba de fiesta, sino que también desde ahí se hicieron negocios, no solamente con los seguros, sino también con la vida y la salud de las personas, porque acá se demoró la llegada de las vacunas norteamericanas, no solamente por un sesgo ideológico, porque eran vacunas del imperio, según ellos, sino también por negocios que se quisieron montar a partir de los contactos que ellos tenían con los rusos y tratar de hacer dinero fácil con la vacuna rusa. Bueno, esto ha sido lo que ha provocado el colapso económico y el colapso político en Argentina, y ahora claramente tenemos un tercer colapso que es el ético, ¿no? Y estamos frente a esta situación con un gobierno donde a veces la sociedad no empiece a encender las alarmas cuando ve que se repite un método desde otra ideología, ¿no? Cuando el presidente trata violentamente a sus adversarios, cuando insulta, cuando maltrata, cuando no tiene respeto hacia las mujeres. Entonces creo que si algo ha pasado, toda esta desgracia, debería ser para curarnos en salud y marcarle la cancha a nuestros funcionarios para que, bueno, no se repita esta historia que hace más de 200 años Mariano Moreno nos decía como nuestra peor desgracia, esto de mudar de tirano pero sin terminar las tiranías. Y esa tiranía
no es que sean personas, sino fundamentalmente son sistemas, y son sistemas antirrepublicanos, antidemocráticos. Por eso cuando nosotros veamos en las redes sociales o en la televisión a un funcionario a fin de posicionarse, insultar, degradar a una persona que piensa o opina distinto, hay que marcarle la cancha y no permitir que esto crezca, y pedirle y exigirle que se concentre en la administración de la cosa pública, porque en San Juan, en la Argentina, la cosa está muy, muy mal. Si no, le preguntemos a la gente ahora que está recibiendo y tiene que pagar o no puede pagar la boleta de la luz o la boleta del gas. Claro, y estaba pensando también que en la pandemia hubo una suerte de superestructura que se daba en lo presupuestario, en el manejo de la cosa pública, haciendo negocios extras, no solamente en la Casa Rosada, sino a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Varias provincias se utilizaron esa emergencia para hacer pingües negocios, ¿no? Bueno, acá en San Juan pasó. Acá el ex gobernador Uñá pidió la suma del poder público para administrar sin controles y por el margen de las leyes de contratación a los fines de comprar insumos para la pandemia. Recordemos que acá salieron creo que 20 millones de euros, no se sabe si volvieron todos, en una fallida compra de vacunas rusas con intermediario de dudosa calidad en la comercialización de medicamentos, Sí, claro. Entre otras anécdotas, que bueno, pasa y nadie sabe cómo terminó la historia, pero sí vemos que hay gente que ha pasado por la función pública y ya no le hace falta volver a la actividad privada porque, bueno, tiene un nivel de vida inexplicable. Claro. Creo que son cosas que el actual gobierno tiene que tomar en cuenta porque la sociedad, si bien está dispuesta y está mostrando disposición a un sacrificio para salir de esta crisis económica, se lo tiene que hacer con la justicia en la mano. No se puede permitir esto que sucedió durante los gobiernos anteriores y que nadie rinda cuenta. Doctor, por último, importante, hoy ya se va a tratar en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan el RIGI, esta cuestión que se va a debatir. Creo que hay dos proyectos de la minoría y uno de la mayoría y por supuesto dos de la minoría. ¿Cuáles son sus expectativas, doctor? Hoy es 15 de agosto, ¿verdad? Sí. Bueno, podríamos decir que es el día de la impostura provincial, porque el RIGI va a salir aprobado. Bien. Pero hay una impostura de la oposición, del justicialismo, que la verdad meritaría analizar si hoy no sería el gran día de la impostura. Diputados que viajan justo para la sesión, demostrando que les importa otra cosa y no legislar para el pueblo de San Juan, diputados que se transfugan y seguramente no van a recibir una sanción por parte de su bloque o de su partido político. Yo quisiera ver si estos diputados justicialistas que van a votar a favor del RIGI, bueno, van a ser objeto de alguna decisión disciplinaria por parte del bloque o del partido, excluirlo del bloque, pedirle la banca, expulsarlo del partido, porque acá los dos referentes más importantes justicialismo se han expresado como Cristina Fernández de Kirchner, seguramente siguiendo las indicaciones de Cristina Fernández de Kirchner, votar en contra del RIGI, tanto en la nación como en la provincia. Sin embargo, bueno, parece que no controlan todo el bloque. Diputados de un departamento que se dividen para quedar bien con Dios y con el diablo, otro diputado que crean un despacho, un tercer despacho, segundo en minoría, solamente para la popular, el dictamen de minoría mayoritario, valga la contradicción, firmado por giojistas y uñaquistas que también hacen albertismo o fernandismo, esto de decir, hacer una cosa y decir otra. Si había un partido que en estos 20 años han entregado la soberanía tributaria, ambiental, etcétera, ha sido el justicialismo. Hay un hecho que no es anecdótico, que es un hecho de la historia sanjuanina contemporánea que la gente no recuerda, pero el día que se decidió hacer la enmienda constitucional para que Gioja se mantuviera en el poder, fue después que se sancionó en el Congreso de la Nación la versión definitiva de la Ley Nacional de Protección de Glaciares,
y la enmienda tuvo una explicación. El único que podía bancar la megaminería en los términos que se estaba dando en San Juan, de muy bajo costo en cuanto a al diseño y a los cuidados ambientales, que después a los poco tiempo derivó en varios desámenes que generaron estrépito en las poblaciones adyacentes, fue precisamente porque el único que podía bancar este tipo de actividad, según esta gente, era José Luis Gioja. Y ahora les da un ataque de defensa del capital nacional, de los trabajadores, del agua, de los glaciares, se preocupan de que se prorrogue la jurisdicción al extranjero, cuando ellos lo han hecho, estos mismos personajes que dicen oponerse, pero que en realidad habilitan a algunos diputados para que la ley salga aprobada, con una gran hipocresía. Por eso digo, es el día de la impostura y que esta gente hace albertismo. Fue que, bueno, ellos aplaudieron a brazos partidos cuando Cristina Fernández de Kirchner firmó con Chevron para Vaca Muerta un régimen muy parecido al RIGI, y era secreto en ese momento, o cuando Cristina Fernández de Kirchner arregla con el ex CEO dueño de Barrick Gold, Peter Munk, un régimen especial tributario para poder pagar menos impuestos en Argentina que en Chile, cuando el proyecto de Pascualama iba viento en popa. Y ahora le da estos ataques de soberanía. La verdad, una impostura, seguramente lo hacen para no quedar mal con Cristina, pero habilitan a una cantidad suficiente de diputados para que voten a favor de Rigi. Y van a tratar de salir a denunciar a la nación o a la provincia como que son entregadores de la riqueza de la provincia y que atentan al trabajo y a la empresa sanjuanina. La verdad que Rigi, la explicación que tiene es que en estos últimos 20 años de gobierno a la Argentina y a San Juan han puesto más cerca de países como Níger, Uganda, arrasados por la corrupción, la destrucción de las instituciones, el incumplimiento serial de los contratos, que del lado de Suecia o de Noruega, que tienen también metales metalíferos, petróleo, gas, y que seguramente deben tener una presión tributaria muy alta para la empresa privada, pero sin embargo se invierte porque ahí hay calidad institucional, hay ética y moralidad pública, no hay coimas, no hay negociado, no hay arreglo, hay justicia independiente, hay un Congreso serio que realmente legisla por el bien común de la sociedad. Entonces, acá el tema es que Rigi es la respuesta a un desastre institucional, un desastre moral y un desastre ético, del cual son responsables los que ahora levantan las banderas de defender la soberanía. Claro, y defender el medio ambiente, que cosa que no lo hicieron antes, ¿no? Pero no solamente no lo hicieron, sino que hicieron todo lo posible y para que ese tema no afectara la actividad. Eran los campeones del siga cuando cada vez que había un conflicto ambiental o había un derrame en la provincia de San Juan. Por eso son grandes impostores, porque ellos van a habilitar la aprobación, si no sale la ley, la adhesión a la ley, y grandes hipócritas, por eso hacen albertismo, fernandismo, de haber hecho una cosa y decir algo totalmente contrario, y cree que la gente es tonta, no se da cuenta de esas contradicciones. Claro. Bueno, te tocó en la campaña visitar varias veces el departamento Hachal, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto, bueno, también se ve, y es algo que hay que debatirlo, más allá del RIGI, claro. ¿Qué modelo de producción queremos para la Argentina y para San Juan? Porque lo que está claro, que lo que defolteó, de lo que fracasó, además del sistema político, es un modelo económico productivo, inflacionario, antiexportador y anti-inversiones, y que la única manera de crecer ya no va a ser por el Estado, al contrario, va a ser a través del sector privado. Y si los datos oficiales que tenemos, que dicen que en los últimos 10, 12 años, en San Juan el empleo público creció en un 49% y el empleo privado decreció en un 1%, bueno, esta provincia así, en estos términos, es inviable. Porque el Estado no puede emplear a la gran mayoría de la clase trabajadora sanjuanina. Necesita un sector privado dinámico, potente,
donde haya inversiones, donde haya exportaciones, donde haya productividad, competitividad, y el Estado tiene que estar atento para generar las condiciones para que eso suceda. El peronismo no tiene ninguna idea de provincia o de país que no sea un Estado cada vez más grande, que gaste a costa de generar más inflación y pobreza e indigencia, como los números nos están indicando hoy por hoy. Entonces, espero que en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados ese debate del modelo productivo que debe tener San Juan exista, que es un modelo que debe estar íntimamente relacionado con lo institucional y con lo educativo, porque no hay país que haya crecido si no es de la mano de la educación y de instituciones democráticas y republicanas inclusivas, y son países que pueden, o que generalmente no tienen recursos naturales. Si no, no se explica que en estos últimos 50 o 60 años países como Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, que vienen de la pobreza y de la guerra y de las bombas atómicas, hayan emergido y sean la potencia que sean, sin oro, sin plata, sin soja. Simplemente con educación y con instituciones. Entonces, bueno, además del SIGI, acá hay que discutir esta cuestión, porque hay un dato muy interesante. Esta ley, que seguramente ha sido hecho por los grandes estudios jurídicos de Buenos Aires, que están contratadas por las grandes corporaciones internacionales, y que esto lo que piden para poder invertir, está el tema de la prórroga de la jurisdicción argentina al extranjero, más precisamente al CIADI o a los tribunales de Nueva York. Y es porque, ¿sabes qué? Nadie cree en la justicia. ¿Y cómo van a creer en la justicia si acá los jueces se ponen a dedo? ¿Cómo se va a creer en la justicia si el actual gobierno está promocionando tal vez al juez más emblemático hoy por hoy de la impunidad y la corrupción, que es Ariel Lijo? ¿Cómo va a creer la inversión en la justicia si acá el Consejo de la Magistratura sigue siendo una pantalla para acomodar a los amigos en el Poder Judicial de San Juan? Bueno, todas estas cosas hay que debatirlo, no solamente el SIGI, que es una política de inversiones a través de facilidades o rebajas tributarias, arancelarias, y un régimen especial de mercado de cambio de dólar. También hay que hablar de educación e instituciones, porque si no, bueno, insisto, vamos a seguir mudando de tiranos sin terminar la tiranía. Claro, y por supuesto esto requiere un apego, como estás diciendo vos, Marcelo, un apego a lo que mejor le convenga a una provincia que está también harta de corrupción, ¿no? Esto hay que también decirlo, así que muy agradecido, doctor, por estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Carlos. Muy bien, ahí estaba con nosotros en el final de nuestro programa el doctor Marcelo Arancibia. Bueno, con estas advertencias respecto al SIGI, que hay que debatirlo, que hay que ver los pros y los contras, veremos qué va a pasar en el día de hoy. Ya está anticipado, lo anticipó él, la manera que van a votar el peronismo, algunas ausencias que se van a producir para conseguir que el SIGI salga, ¿no? Y capaz que sin debate, habrá que ver. Nosotros nos despedimos hasta mañana.